Buenos días, vamos a realizar la implementación del motor paso a paso en la FPGA utilizando el lenguaje de programación de Verilog. Entonces comenzamos con las componentes, vamos a utilizar un motor unipolar 28BYJ48 que es de 5 voltios y el driver con el que usualmente viene, que es el ULN 2003A, que es este chip que viene montado en la tarjeta. Continuamos con su estructura y funcionamiento. El motor unipolar consta de dos bobinas con un punto en común que nos permite trabajar funcionalmente con 4 bobinas al mismo tiempo para realizar el movimiento horario o antihorario del rotor. Esto nos otorga una ventaja con respecto al motor bipolar, ya que el motor bipolar consta de las mismas dos bobinas, sin embargo no tiene este punto en común. Por lo tanto, para que el rotor se mueva horariamente o antihorariamente, tenemos que cambiar el sentido de las corrientes sobre las bobinas, lo que nos indicaría que tendríamos que utilizar drivers mucho más complejos que el que estamos utilizando en este caso. En este caso lo que hacemos es encender las bobinas paulatinamente para cambiar la polarización y que el rotor se pueda ir ajustando a estos diferentes polos que van apareciendo debido al campo magnético generado por las bobinas. Entonces reconocemos tres métodos. El primero es en el que encendemos una fase cada periodo. Como nos damos cuenta, encendemos la primera fase, que corresponde a la bobina azul, la segunda, la tercera y la cuarta, y así paulatinamente cada vez que avanza el tiempo. ¿Qué pasa? Este es el más simple, no tiene tanto torque y es el que menos se utiliza. El segundo método es el de paso completo. Este lo que hace es encender, en vez de una fase, cada periodo enciende dos. Como nos damos cuenta, enciende pares de fases cada periodo. Esto nos otorga un torque mucho más fuerte, dado que son dos bobinas actuando al mismo tiempo y es un mayor campo magnético. Y el más utilizado, que es el más preciso, que es el de paso medio, que es el que enciende una fase en un periodo, luego dos, luego una y así paulatinamente. ¿Qué es lo que pasa? Nos da mucha más precisión en el ángulo que queremos y dado que estamos sacrificando utilizar dos fases cada periodo, vamos a tener un torque un poco menor. Con respecto al diagrama de conexiones, tenemos por un lado la conexión que se realiza con el driver que tiene el ULN 2003A, en donde conectamos el motor y al cual llegan las señales digitales, ya sea de la FPGA o del Arduino, al ULN 2003A. El ULN 2003A no es nada más sino un arreglo de transistores en conexión Darlington, los cuales nos permitirán otorgar más corriente de la que entra para poder manejar las bobinas del motor. Es importante que lo alimentemos con una fuente externa de 5 voltios, porque el motor es de 5 voltios, y la conexión puede variar dependiendo de la tarjeta que se utilice. Sin embargo, también se puede emplear simplemente el chip sin comprar la tarjeta, en donde podemos ver las conexiones que van de cada una de las bobinas a los pines del ULN 2003A y bueno, las señales digitales que vienen de nuestra FPGA, además de la fuente de alimentación que tiene que ser externa, que no sea el Arduino y mucho menos de la FPGA, con la cual alimentaremos el motor. Continuamos con la conexión en la FPGA. Tenemos que salen las cuatro señales digitales que vienen siendo de entrada al driver ULN 2003A y que en este caso conectaremos al periférico JC que nos otorga la FPGA. Vamos a conectar estas cuatro señales digitales que van a ser de salida a los cuatro pines superiores, en este caso de nuestra conexión con la FPGA. Y lo que vamos a realizar es utilizar el último método, el de paso medio. Vamos a activar una bobina, luego dos al mismo tiempo, luego una y así a medida que avanza la señal de reloj de la FPGA. Por lo tanto, procedemos, después de haber realizado las respectivas conexiones con el periférico JC o con el que se requiera en la FPGA, a ver el programa en Verilog empleado para el control del motor paso a paso. Listo, ya que nos encontramos en el entorno de desarrollo de ICE, en donde escribimos el código en Verilog para el control del motor paso a paso, comenzamos por un módulo top, que es el que va a controlar el movimiento de los motores. En este caso decidimos emplear dos motores, los cuales vienen siendo declarados como salidas, en donde el M se va a mover horariamente y el B se va a mover antihorariamente, además de una señal de entrada que es el reloj, que nos va a permitir controlar la velocidad con la que se mueva el motor. Entonces, ¿cómo vamos a revisar el código? Si nos damos cuenta, es un código bastante sencillo.
Simplemente lo que hacemos es inicializar nuestras variables, que viene siendo el motor 1 y el motor 2 apagados, y además de crear un registro que es el contador, el cual nos va a permitir saltar en los diferentes casos en donde, si revisamos la tabla, tenemos que ir saltando de activar una bobina, luego dos, luego una y así consecuentemente. Lo que realizamos al asignarle ciertos valores de salida tanto al bus de datos de M como al bus de datos de salida de B, en donde declaramos todas las condiciones en el case hasta la última y un default que lo que va a hacer es reiniciarme el contador cuando este supere el último caso. Lo que hacemos es que al final del case sumamos al contador una unidad para que vaya saltando de caso, y toda esta lógica la ponemos dentro de un always, el cual va a cambiar con los flancos de subida del reloj a una menor frecuencia. Entonces vamos primero al módulo del divisor de frecuencia, el cual simplemente le entra la señal de reloj de la FPGA que va a 100 MHz y da como salida un reloj a una menor frecuencia que está dada por un factor de 500.000. Esto lo podemos cambiar para cambiar la velocidad con la que se mueve el motor. Y con esto realizamos la implementación del motor por medio del lenguaje de programación de Verilog en la FPGA. Además, realizamos la respectiva conexión de los pines y la referenciación en el archivo UCF, en donde nombramos cada una de las variables que utilizamos de nuestro código, tanto como las de entrada como las de salida, que vienen siendo nuestros motores, con cada uno de los pines del periférico JC que estamos utilizando en este caso, además de la señal de reloj que está conectada en la FPGA Nexus A7, que es la que estamos utilizando, que es el pine 3. Estos valores van a cambiar dependiendo de la FPGA, así que hay que tener bastante cuidado. Y listo, esta es la forma en cómo controlamos en este caso dos motores en la FPGA. Muchas gracias.